España, Noruega e Irlanda reconocerán a Palestina como un Estado y planean hacerlo formalmente el próximo 28 de mayo. Consideran que esto es porque la guerra actual en Gaza demuestra la necesidad de la solución de dos estados, en la que tanto Israel como Palestina sean considerados como tales. Pero esta opción ha estado sobre la mesa desde 1947 y por el momento continúa siendo algo que no se ha llevado a la realidad. Veamos un repaso de qué ha ocurrido. Fue en 1947 cuando Palestina tuvo su primera oportunidad de ser reconocido oficialmente como Estado independiente. Fue entonces cuando la ONU votó un plan de partición que habría creado dos naciones, Israel y Palestina. Pero los estados árabes y los representantes palestinos consideraron que el plan de las Naciones Unidas era injusto, lo rechazaron y solo Israel fue reconocido. Cisjordania permaneció bajo control jordano durante 2 décadas, con la coalición árabe esperando derrotar militarmente a Israel y establecer un Estado palestino en su lugar. Pero esto fracasó, y en 1967 la Guerra de los 6 días terminó con la ocupación israelí de los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. En los años 70 los palestinos regresaron a la ONU, que declaró a la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, como representante oficial del pueblo palestino. En 1987, la primera intifada puso la batalla por la independencia en el centro de atención. Ni Arafat ni otras personas pueden detener esta intifada. Continuará oleada tras oleada hasta lograr una paz real mediante el establecimiento de nuestro Estado palestino independiente. En 1988, la OLP declaró la independencia de Palestina. 78 países lo reconocieron ese mismo año. En los años 90, los negociadores israelíes y palestinos lograron un gran avance con los acuerdos de Oslo. Pero las conversaciones de paz colapsaron en el 2000. A medida que los sucesivos gobiernos israelíes consolidaron su control sobre Cisjordania y construyeron más y más asentamientos, la idea de reconocer a Palestina sin un acuerdo de paz cobró impulso. La UNESCO integró a Palestina como Estado miembro en 2011. Abstención. En 2012, Palestina se convirtió en Estado observador de la ONU. Más de 140 de sus 193 Estados miembros ya lo han reconocido. Con la guerra actual en Gaza, otros como Noruega, España e Irlanda dicen que ellos también reconocerán la existencia de un Estado palestino. Y precisamente hoy en el debate de France 24 nos concentraremos en la decisión de estos 3 últimos estados europeos que reconocerán a Palestina como un estado. ¿Podría impulsar esto a que otros países de la Unión Europea también lo hagan? ¿O se quedará corta en crear el momentum para una solución de 2 estados? O quizás significa una recompensa al terrorismo, como lo aseguró el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Para discutir este tema nos acompaña desde Tel Aviv en Israel Gabriel Colodro, comunicador y presidente de la comunidad chilena de Israel. Y desde Bogotá está con nosotros Alexander Montero, consejero político de la Embajada Palestina en Colombia. Además, él es docente universitario especializado en Medio Oriente. Gracias a los dos por acompañarlos y a quienes nos están escuchando y nos están viendo. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y recuerden que también pueden escuchar el debate de France 24 a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Gabriel Colodro, comienzo con usted. Bienvenido al debate. En una entrevista que usted dio al medio chileno BioBio Chile, usted asegura que la solución de 2 estados debería aplicarse. ¿Cree entonces que es el momento, ahora que 3 estados europeos van a reconocer a Palestina como un estado? La verdad es que no es el momento. Primero que todo, saludarte, María Clara, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no es el momento y tampoco es la forma. Queda demostrado que la única forma de avanzar en el proceso de paz, que es finalmente el objetivo tanto debiese ser de palestinos como de israelíes, es a través de negociaciones directas entre las partes. Lamentablemente, lo que nos ha enseñado la historia es que el sector palestino, el liderazgo palestino específicamente, ha rechazado una y otra vez todas las opciones de paz, se ha levantado de la mesa una y otra vez, ya sea desde 1947, pasando por Camp David, donde Arafat se levantó de la mesa literalmente y no siguieron las negociaciones, avanzando también hasta la oferta de Ehud Olmert del año 2008, incluso durante los gobiernos de Netanyahu de principios del 2010, también hubo
negociaciones con mediadores como Estados Unidos, donde el equipo palestino simplemente se levantó de la mesa y nunca más volvió. Entonces, ya se mencionaba, de hecho, en la nota de apertura de ustedes, muchos países han reconocido el Estado palestino y esto no ha significado ningún cambio en terreno. Si vamos a apuntar a que la solución sea la paz en la región, la única opción viable es una negociación directa entre las partes. Retomo con lo que usted comenzó, que no era ni el momento ni la forma. Alexander Montero, bienvenido también usted al debate de France 24. ¿Qué opina sobre lo que propone Gabriel? Clara, un saludo, un agradecimiento por la invitación, un saludo también a todos los televidentes. No, yo creo que este enfoque obedece justamente a esa demagogia, a esa retórica israelí, donde pone el problema no en la ocupación como tal, que es el centro del debate, sino pone el problema es en los mecanismos de negociación. No hay que perder de norte que la existencia de un Estado palestino en ningún momento debe salir de una negociación entre las partes. Eso es una gran mentira y eso es una mentira que se le ha venido diciendo al mundo desde hace 70 años. Cuando las Naciones Unidas en 1947 toma la decisión de partir Palestina, desde allí hablaba de un Estado palestino. Después, en 1967, cuando las Naciones Unidas habla de territorios bajo ocupación, es porque hay una noción de territorialidad de un Estado palestino. Por lo tanto, la existencia de un Estado palestino no depende de Israel. En ningún caso en el sistema internacional, en ningún momento previo, la existencia de un Estado depende de un tercero, porque esto en últimas es arrojar por la borda el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Lo que las negociaciones deben conducir es al fin de la ocupación y que Israel cumpla por fin el derecho internacional. Y hay que recordar que hay 92 resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 1947 a la fecha, la más reciente, la 2334, que es vinculante, la de este año. Hay algún debate, Estados Unidos lo puso en una zona gris, que sea vinculante o no sea vinculante. Para buena parte de los expertos en derecho internacional sí lo es. Serían 92, prácticamente 93 resoluciones del Consejo de Seguridad que Israel está desconociendo. Por lo tanto, el centro de la negociación no es la creación de un Estado palestino. Eso se da por descontado. El centro de la negociación es cómo Israel va a terminar la ocupación. Y esas son las propuestas a medias que se han hecho en cualquier momento de negociación. Por ejemplo, la propuesta de paz de la administración Trump, que se promocionó mucho como la propuesta de paz del siglo, ofrecía un Estado palestino con colonos israelíes por dentro, con el ejército israelí por dentro, sin control efectivo de fronteras, sin control efectivo del espacio aéreo, insisto, sin terminar la ocupación. En consecuencia, cualquier Estado en esas condiciones hubiera rechazado esa, entre comillas, ofertas de paz. No son ofertas de paz serias de ninguna manera, por el contrario, es una carta de rendición. Entonces, aquí hay que ser realmente serios en lo que se propone, objetivos en lo que se propone. La creación, en este caso el Estado palestino, no depende de Israel. Eso es lo que quiere vender Israel, sin embargo, no depende de Israel, porque, insisto, va en contravía al derecho a la autodeterminación de los pueblos y va en contravía misma de la esencia de las Naciones Unidas y lo que quiso cuando hizo el mandato y cuando ha emitido las decenas y decenas y decenas de resoluciones desde 1947 hasta la fecha. Aunque usted hace alusión a Israel para explicar que no depende de otro Estado, que Palestina sea considerado como un Estado o no, quiero preguntarle, utilizando ese mismo argumento, Alexander, ¿de qué sirve entonces que ahora España, Irlanda y Noruega digan que van a reconocer un Estado palestino? Sirve bastante, de hecho, porque recordemos el 2012, cuando Palestina va a la Asamblea General, que es reconocida como Estado observador no miembro, Netanyahu, en su arrogancia tradicional, dijo que a él no le interesaba cuántos dedos se levantaban en la Asamblea General para reconocer al Estado palestino, porque finalmente para Israel nunca iba a existir. Hay, entre otras cosas, que recordar la Carta Fundacional del Likud, que plantea que Palestina nunca debe existir, que la soberanía israelí va desde Jordania hasta el Mediterráneo y que al contrario el Likud lo que quiere promover es la colonización de Judea y Samaria. Por lo tanto, en ese momento Netanyahu le dijo al mundo: a mí no me interesa lo que diga el órgano más multilateral por excelencia que hay, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, ese reconocimiento sí trajo efectos, y fue que la noción de estatalidad desde el punto de vista del derecho internacional público de Palestina no fuera puesta en duda. Ejemplo, pudo firmar el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, que tiene hoy a puertas de una orden de detención a Netanyahu, el ministro de Defensa israelí.
ha firmado, le ha permitido firmar toda la batería de herramientas del derecho internacional en cuanto al derecho a la guerra y los derechos humanos. Entonces, esos reconocimientos lo que hacen es revalidar la condición de estatalidad palestina a la luz del derecho internacional y le permite acercarse a una posición de simetría a la hora de exigir, obviamente, sus derechos frente al sistema internacional. En el día a día, no se puede confundir el análisis, obviamente, con el día a día. En el día a día no va a cambiar nada porque finalmente la ocupación israelí va a seguir allí. Y va a seguir allí, repito, porque los mensajes que han transmitido con claridad el gobierno actual de Israel es que no están interesados en la creación de un Estado palestino ni que Palestina sea libre. Gabriel, ¿y usted qué responde a esto que plantea Alexander, que esta decisión de los 3 estados y ahora también el reciente movimiento de la ONU, de la Asamblea General, de aumentar ese estatus de los palestinos ya no como un Estado observador de la Asamblea General, sino como un Estado miembro, que fue la decisión que se tomó el 10 de mayo? ¿Puede o no reafirmar esto la estatalidad palestina como habla Alexander, o no existe tal? Primero que todo, me sorprende escuchar de parte de un funcionario del gobierno y del Estado, o como lo quieren llamar hoy día, la autoridad palestina, que omita tanta información. Hay que recordar que la carta fundacional del cuerpo que finalmente se convierte en la autoridad palestina, que fue la OLP, en 1964, lo que hacía era evidenciar que el objetivo principal era la eliminación de Israel, la destrucción de Israel. De hecho, hay artículos clave de ese documento de 1964, como el artículo 24, donde mencionan claramente que no tienen ninguna intención de soberanía sobre Cisjordania y Gaza, porque recordémoslo, estuvieron 19 años bajo ocupación, si queremos utilizar esa palabra, de Jordania y de Egipto. Y el artículo 24 dice claramente que no tienen intención de soberanía sobre ese territorio. Entonces lo que vemos es que se modifica luego de 1968 y ahí, cuando Israel gana la guerra de los 6 días en 1967, sí pasa a ser un objetivo y sí pasa a ser territorio demandado por la OLP en ese momento. También es importante mencionar que en este concepto de reconocimiento internacional de un Estado, hay que tomar en cuenta de qué Estado estamos hablando. Estamos hablando de una dictadura que lleva 19 años sin elecciones, donde la gran parte del territorio que sería potencialmente de este Estado está controlado por un grupo terrorista que es Hamas, donde ni siquiera el presidente palestino Mahmoud Abbas puede ir ahí porque su vida corre peligro. Estamos hablando previo al 7 de octubre, ¿cierto? Incluso el ex primer ministro palestino Shtayyeh sufrió varios atentados por parte de Hamas hace no muchos años, por parte, digamos, siendo representativo de la autoridad palestina. Entonces, lo que vemos finalmente es que este tipo de iniciativas lo único que hace, como se mencionaba anteriormente, es en este momento dar una especie de premio al pueblo palestino por lo que ocurrió el 7 de octubre. Eso es principalmente el mensaje. Ocurrió el 7 de octubre, ¿cierto? Se asesinaron a sobre 1.200 personas. Hasta este momento estamos hablando de cientos de secuestrados entre vivos y muertos, porque no tenemos la certeza si están vivos y muertos, y vamos a avanzar en este sentido de reconocer un Estado palestino ahora sin negociación, en plena guerra. No tiene ningún sentido, ni tiene ningún sentido de avance tampoco. Hay que entender que, si bien el señor Montero mencionó la carta fundacional del Likud, el Likud es un partido en un Estado que tiene una democracia. Es un partido que, claro, tiene también su oposición. Y dentro de esa oposición, el trabajo que se hace es avanzar hacia justamente una resolución de paz donde idealmente ambos estados puedan convivir sin estas amenazas, ¿cierto?, vitales para la convivencia en la zona, en Medio Oriente. Sin embargo, el Likud es el partido gobernante, ya que es el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu. Y al respecto, ustedes dos han mencionado que tanto la OLP como el Likud no reconocen al otro como Estado, es decir, ni a los palestinos ni a los israelíes. Gabriel, en ese sentido, ¿qué puede cambiar entonces que 3 nuevos países europeos sí puedan reconocer a Palestina como un Estado, o se mantiene en su posición de que esto no cambia nada?
La verdad es que yo creo que no va a cambiar nada, quizás a nivel mediático va a cambiar el foco de lo importante. Lo importante es que hoy día hay un grupo terrorista que aún tiene fuerza, que aún lanza misiles contra población civil israelí. Hoy día mismo hubo varios lanzamientos de misiles hacia población civil israelí y no se divisa una solución ni un avance para la constitución de un Estado pacífico como debiese ser el palestino. La Declaración de Independencia israelí, el año 48, admite literalmente, está escrito y es reconocido tanto por el Likud como por todos los partidos del Estado de Israel, que el objetivo es vivir en paz con los vecinos, y eso incluye a todos los vecinos. El Estado de Israel aceptó el plan de partición de 1947 y el rechazo no vino desde el lado israelí, vino desde el lado palestino. Y posteriormente todos los posibles acuerdos o todas las negociaciones que mencioné anteriormente fueron rechazados exclusivamente por el lado palestino. Entonces, ¿vemos una visión de paz? No, no vemos una visión de paz. Vamos a aceptar la creación de un Estado en guerra. Yo creo que ningún país del mundo aceptaría una situación así. Usted mencionaba que este reconocimiento de Palestina como un Estado sería un premio al pueblo palestino. Las palabras, sin embargo, que ha utilizado el primer ministro israelí es que sería un premio a los terroristas, haciendo alusión a Hamás. Alexander, ¿qué opina usted al respecto? Mire, es parte de la misma demagogia del sionismo que infortunadamente nuestro invitado ha replicado en algunas ocasiones. Quiero hacer notar, antes de entrar a esta respuesta, quiero hacer notar que es recurrente que la lógica sionista piense que los palestinos son una especie de holograma, que los palestinos no existían, que los palestinos no tenían identidad propia, que los palestinos eran jordanos, como acabó de decir justamente el invitado. Entonces, ese negacionismo recurrente es el que llevaba desde los tiempos de Golda Meir a decir que Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ahora mismo, el ministro Ben-Gvir, israelí, está diciendo es que los palestinos de Gaza se quieren ir de Gaza y que los bombardeos lo único que están haciendo es ayudarlos a tomar la decisión. Entonces, ¿qué lógica malsana es esa? O sea, eso es un negacionismo profundo desde los sionistas, desde los israelíes, que llevan justamente a las posiciones que estamos escuchando, que es que los palestinos nunca aceptan los procesos de paz, que es que los palestinos son los que están atacando permanentemente a Israel, que los palestinos no existen o que los palestinos están realmente pensando en ser jordanos o cualquier otra cosa. Incluso el hecho mismo de asumir que esto es un premio al terrorismo le cambia de foco a lo que estamos hablando en este debate. Si el reconocimiento se dio a Palestina, se dio por la respuesta barbárica que Israel lleva haciendo desde hace 7 meses. Se dio por 35.000 palestinos asesinados, se dio por 15.000 niños asesinados, se dio por una masacre cometida en vivo y en directo como nunca antes se ha visto en ningún otro tipo de conflicto. No se dio por ninguna otra cosa. Lo mismo en la Corte Penal Internacional, cuando se habla de una orden posible de detención contra Netanyahu, se habla es por lo que ha hecho Israel en estos 7 meses. Entonces, normalmente la retórica sionista quiere distraer la atención, cambiar de foco y siempre poner el negacionismo inicial, decir los palestinos no existen, esto se reduce solamente a Hamas, yo no estoy haciendo una ocupación, yo no estoy cometiendo ningún crimen. En esto no se puede perder de foco, insisto, que lo que hizo Hamas el 7 de octubre fue ilegal. Fue absolutamente ilegal y era claramente previsible que la Corte Penal Internacional también citara a líderes de Hamas en una orden de detención. Y también fue ilegítimo, yo lo llevo diciendo en prensa desde ese momento, y fue ilegítimo porque lo que hizo Hamas es exactamente lo que ha venido haciendo Israel durante 77 años. Alexander, le voy a pedir que nos concentremos en la decisión de los 3 estados europeos, que es lo que hoy nos convoca, porque lastimosamente por el tiempo no podríamos extendernos ni a analizar en profundidad lo que ha pasado en el conflicto israelí-palestino, ni concretamente qué pasó el 7 de octubre. Volvamos entonces, les propongo, sobre esta decisión de los 3 estados europeos. Gabriel, regreso con usted con un punto que mencionaba Alexander. Él argumentaba que fue la guerra en Gaza lo que impulsó a Noruega, Irlanda y España a tomar esta decisión de reconocer un Estado palestino. ¿Usted cree que es la guerra en Gaza la causa de este reconocimiento?
Yo creo que la causa de este reconocimiento, de este anuncio de reconocimiento, tiene bases políticas locales bastante claras, sobre todo en el caso de España y de Irlanda. En el caso de España es más reciente, ¿cierto? El presidente Sánchez tiene una postura, hemos visto también la postura de su vicepresidenta, que ha dado declaraciones realmente lamentables. En el caso de Irlanda, sobre todo, podemos ver una tendencia, digamos, estuvieron trabajando mucho tiempo un proyecto de ley de boicot a Israel hace algunos años que se cayó porque no condice, ¿cierto?, el boicot a países digamos, específicos, miembros de ciertos foros internacionales económicos, siendo parte de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero esto en el fondo, como mencionaba anteriormente, lo único que hace es cambiar el foco de lo realmente importante y de lo que estamos viviendo los israelíes acá. Estamos viviendo una guerra en este momento, estamos en una situación que es muy compleja donde no se divisa una salida real y no se divisa un futuro porque justamente es la autoridad palestina la que no presenta ni manifiesta una confianza no solamente a nivel local de Israel, sino que a nivel internacional. Como mencionaba anteriormente, estamos hablando de un gobierno de 19 años sin elecciones, donde las arcas del Estado se manejan en cuentas privadas, donde grupos terroristas no solamente existen en la Franja de Gaza, sino que también en Cisjordania, donde se realizan atentados terroristas a manos de funcionarios de seguridad palestinos. Entonces, ¿se le puede pedir a un país como Israel, frente a todas estas amenazas, que esté a favor o esté de acuerdo con este tipo de cosas? La verdad es que yo creo que cualquier persona sensata diría que no. Y en el momento en el que estamos, en este minuto exacto, donde tenemos cientos de personas secuestradas, más de 129 personas entre vivas y muertas secuestradas, ¿se le puede pedir a Israel que realmente visualice alguna opción de acuerdo para que exista un Estado palestino reconocido? La verdad es que no. Uno de sus puntos es que no se puede reconocer un Estado palestino sabiendo que no hay una democracia, haciendo alusión a que Mahmoud Abbas está liderando la autoridad palestina desde hace más de 19 años sin elecciones. Alexander, ¿es posible este reconocimiento o no se debe hacer en las condiciones que plantea Gabriel? No, una cosa no tiene que ver con la otra, una cosa absolutamente no tiene que ver con la otra. Entre otras cosas, hay dos elementos, de nuevo insisto, pronto qué pena que me extienda, dos elementos contextuales. Uno, si no hay elecciones en Palestina, en buena medida tiene que ver con Israel. Cuando Israel encontró los resultados de las primeras elecciones, lo que hizo fue desconocerlos y facilitar una guerra abierta entre Hamas y Fatah. En segundo lugar, Israel se promueve como la única democracia en el Medio Oriente. Y yo normalmente siempre recabo en esto. ¿Cuál democracia se autodefine como una democracia exclusiva para un pueblo o una teocracia? La Knesset israelí se autodefinió a Israel como un Estado exclusivamente para el pueblo judío. Hay ONGs israelíes que enumeran las más de 50 leyes discriminatorias en cuanto a los palestinos de Israel, sin contar la ocupación. Entonces, ¿de cuál democracia estamos hablando? En ese sentido, el factor de la democracia no juega para el reconocimiento estatal. Si fuera por eso, nadie en el mundo reconocería a Israel. Ahora, lo que sí vale la pena recabar es, por ejemplo, las palabras de Josep Borrell, el encargado de la política exterior de la Unión Europea, que enfatiza mucho y ha sido tremendamente crítico con el gobierno actual de Israel. Él dice, ¿cuál es la solución que ponen los israelíes sobre la mesa? Hay una situación de ocupación. Los palestinos no reaccionan y atacan a Israel porque sí. Hay una situación de ocupación que, entre otras cosas, responder al ocupante es tanto legal como legítimo. Lo que puede ser ilegal son las herramientas que el ocupado escoja. Pero responder al ocupante es absolutamente legal. Si no, cuestionemos a Ucrania porque está respondiendo a Rusia. Entonces, Josep Borrell dice, esa respuesta a los palestinos es legal y legítima. Más bien hay que preguntarle a los israelíes ¿qué propuesta hacen? Porque no les gusta la opción de dos estados, no les gusta la opción de un solo estado, entonces pretenden, como dice Borrell, que los palestinos vayan a vivir a la Luna o a algún otro planeta. Esa es la pregunta de fondo. Gabriel, le propongo que precisamente dé una respuesta sugerida a esta pregunta que está planteando Alexander. Si no es la solución de los dos estados y el reconocimiento de un Estado palestino, entonces, ¿cuál es la solución sobre la mesa para Israel? La solución tiene que llegar en conjunto con un acuerdo de paz que asegure a la población israelí que no va a continuar, que no va a haber otro 7 de octubre. Y eso ni siquiera la autoridad palestina hoy día puede asegurarlo. En el fondo, no se le puede pedir a un Estado que ha vivido un proceso de 7 meses
donde todavía hay secuestrados que esté a favor de algo así. Hay que entender que la negociación entre las partes es fundamental y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero también hay que elegir los momentos y también la dirigencia palestina tiene que vivir un proceso en que se aleje de este terrorismo, en que se aleje de, por ejemplo, la remuneración de sueldos a terroristas en cárceles israelíes. Eso es algo que es asumido por la autoridad palestina en voz alta, por lo menos en idioma árabe. Y me imagino que el invitado también sabe sobre esto. ¿Se puede realmente contemplar una solución, digamos, de reconocimiento a un Estado que no solamente financia y apoya los atentados terroristas y los propensa económicamente en un sector donde hay pobreza? Evidentemente el terrorismo remunerado es una opción atractiva. Y eso ha ocurrido por los últimos 25 años, me atrevería a decir. También es importante mencionar el factor de las elecciones, que si bien el invitado dice que es por culpa de Israel que no hay elecciones, sin embargo se realizan elecciones municipales en todas las ciudades controladas por la autoridad palestina. Entonces hay una especie de disonancia en decir es por Israel que no pueden haber elecciones presidenciales, sin embargo hay elecciones municipales. El proceso de votación es igual. Y me gustaría tomar un segundo para mencionar el tema que decía el invitado de que Israel es una teocracia y que hay leyes discriminatorias. En Israel aproximadamente hay el 20% de la población es árabe, musulmán, cristiano o de otros credos, pero son ciudadanos árabes que tienen total derecho, igual que yo como ciudadano israelí judío. No hay ninguna diferenciación. La única diferenciación que podríamos ver es que no están obligados a hacer el servicio militar. Entonces, y eso lo pueden decir, lo dicen los mismos palestinos y los mismos árabes israelíes, que esa teoría no es cierta en el día a día. Sí, son una minoría, sí. Muy brevemente, Alexander, la réplica ante esto para ir con la pregunta que le quiero hacer. Mire, no, hay más de 50 ejemplos, pero para ponerle uno, los palestinos refugiados no tienen derecho al retorno. Es más, Israel dice que no existen palestinos refugiados. Mientras que cualquier persona de cualquier lugar del mundo que diga que es judío tiene la posibilidad de ir a Israel. Entonces estamos hablando de dos raseros completamente diferentes. O sea, es insólito que Israel diga que hay igualdad de derechos para los palestinos de Israel. Hay más de 50 leyes y hay ONGs que no son palestinas, son israelíes, que enumeran justamente estas leyes discriminatorias. Es más, las mismas Naciones Unidas retomó la esencia de una resolución que emitió en el 73 que definía al sionismo como una ideología racista. La retomó empezando este año. Desde el año pasado ya habían discusiones que hablaban de un apartheid israelí en Palestina. Entonces, cuando hablamos de apartheid es porque no hay ni asomo de democracia, pero ni asomo. Entonces, aquí hay muchos elementos justamente sobre la mesa que hacen parte de una retórica tremendamente fuerte y que le quieren quitar de foco el asunto a la discusión. Hay un tema, y no demoro en esto, y es la generalización que el invitado hace. Israel, ¿a quién llama terrorista? Actualmente hay más de 200 niños menores de 10 años en cárceles israelíes sin siquiera derecho a juicio. A esos niños, por ejemplo, Israel los llama terroristas. Si usted, palestino, le lanza una piedra a un soldado israelí, Israel lo llama terrorista. Entonces, para Israel, si hoy hay 5,5 millones de palestinos en Cisjordania, sin contar los de la diáspora, quiere decir que hay 5,5 millones de terroristas. Lo han dicho ministros cuando hablan de Gaza. Entonces, pues claro, el gobierno palestino tiene que cuidar a su población, independiente que hagan parte o no hagan parte de milicia de estilo Hamas, que Hamas es una minoría y no representa al pueblo palestino. Pero hago una pausa ahí, Alexander, para que el gobierno israelí hace. Hago una pausa ahí, Alexander, para no desviarnos justamente de la idea que usted reitera sobre lo que había hablado Gabriel, porque el gobierno israelí lo que responde es el reconocimiento de un Estado palestino, teniendo a Hamas dentro de la Franja de Gaza, un grupo que también tiene armas y es apoyado por Irán. Israel lo considera como un peligro para su seguridad. ¿Podría poner en riesgo la seguridad israelí el hecho del reconocimiento de un Estado palestino, Alexander? No, en lo absoluto. Es que esa es otra retórica israelí.
Cada vez que hay algo de avance palestino a nivel diplomático, Israel siempre dice que pone en riesgo las negociaciones, que pone en riesgo la seguridad de Israel. Por ejemplo, cuando la UNESCO reconoció a Belén como un sitio de valor e importancia cultural para la humanidad, la retórica fue la misma, que era que se estaba poniendo en riesgo la seguridad de Israel, que se estaba amenazando la existencia de Israel. O sea, reconocer a la Basílica de la Natividad como un bien de importancia cultural es amenazar a un Estado. Entonces, Israel nos tiene acostumbrados a esta retórica, que hay una amenaza existencial, que Israel es la víctima, y distrae el foco donde Israel es una potencia ocupante que está ocupando a su vecino. En cualquier conflicto de ocupación, ¿cómo termina ese conflicto de ocupación? Cuando el ocupante deje ocupar al ocupado. Es elemental. ¿Cree usted entonces, Gabriel, que esa puede ser la solución? Y le añado otra pregunta y es, ¿está ganando momentum en el discurso político a favor de los palestinos y aislando cada vez más a Israel? Y lo digo porque no solo llega este reconocimiento de los 3 estados europeos, sino que a ellos se suma la resolución de la ONU en la que elevan el Estado, reconociendo el Estado palestino dentro de la Asamblea General y también en medio de la solicitud de orden de arresto que hizo el fiscal de la CPI, que ya mencionó Alexander y que aquí en el debate también discutimos con anterioridad. A ver, primero que todo, mira, es importante entender que el proceso que se está viviendo hoy es, digamos, es la realidad y no, digamos, la fantasía de que reconociendo en papel como características de Estado a la autoridad palestina va a cambiar algo realmente. Entonces, lo que mencionaba el invitado, que me llamó mucho la atención, de que todo lo que plantea, digamos, la posición israelí para él es una retórica especial, justamente dentro de ese marco él reconoció, digamos, que la autoridad palestina financia a terroristas encarcelados. Dio algunas cifras que no son exactas y no son reales, pero en el mismo contexto él reconoce que existe esta situación. Entonces vuelvo a lo anterior. ¿Cómo Israel va a apoyar la creación de un Estado dirigido por una entidad que financia a terroristas y recompensa a terroristas por cometer actos contra sus ciudadanos? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido realmente. Y ahora, para irnos acercando a las conclusiones, Gabriel, quiero preguntarle, ya hemos tratado este tema a lo largo del debate, pero para sumarizar o para hacer un resumen mejor, ¿cree usted que el reconocimiento del Estado palestino puede cambiar algo o es simplemente una decisión política, como lo ha dicho antes, Gabriel? La verdad es que no va a cambiar absolutamente nada. Quizás vaya a generar cierta motivación de parte de los sectores extremistas palestinos, que no son pocos y no se encuentran solamente en Gaza, para avanzar con este proceso de agresión. Hay que entender que todo lo que estamos viviendo hoy día no fue iniciado por Israel. El ataque del 7 de octubre que marcó el inicio de esta guerra fue una operación de Hamás, que es parte y domina parte importante del territorio palestino que se pretende reconocer. Entonces, si bien no queríamos tocar específicamente ese tema, sino que hablar del reconocimiento, es imposible separarlo, porque está ocurriendo ahora. No estamos hablando de teoría. Lo único que es teoría sería un papel firmado que diga que España, que Irlanda y que Noruega reconocen el Estado palestino. Eso es teoría. Eso no existe acá. Eso no funciona acá. Eso no va a mejorar la condición de los palestinos ni va a aumentar la seguridad de los israelíes. Lo que podría generar justamente es disminuir la seguridad de los israelíes al alimentar este aire de la lucha armada, que en algún momento me gustaría escuchar al invitado porque dijo que responder es legítimo. Y no me quedó claro si se refería al ataque de Hamás o a otra situación. Alexander, muy brevemente la respuesta frente a la pregunta que le plantea Gabriel y también su conclusión. ¿Sirve o no de algo en el terreno tanto para los palestinos como para los israelíes el reconocimiento de un Estado palestino? Mire, veo que infortunadamente el invitado no conoce las propias ONGs israelíes que trabajan el tema. Hay una ONG que se llama Adamir, donde se pueden encontrar los datos de los niños secuestrados que Israel tiene, no solamente niños, adultos secuestrados por detención administrativa, que es otra figura aberrante, y es una misma ONG israelí, no es una ONG palestina, se llama Adamir. Ahora, en segundo lugar,
yo no dije que el gobierno palestino financiara el terrorismo. Lo que estoy diciendo es que si el gobierno israelí tiene 200 niños o 300 niños secuestrados en cárceles israelíes, pues es justo que el gobierno palestino tenga que darle una ayuda económica a las familias de estos niños que Israel tiene secuestrados en Israel. En tercer lugar, existe, y nos quedó absolutamente claro, a manera de conclusión, un negacionismo estructural dentro de Israel con todo lo que tenga que ver con Palestina. Para el invitado, Hamas atacó a Israel porque sí, porque ese día no tenía nada mejor que hacer y entonces atacó a Israel. No hay una ocupación, no hay unos crímenes israelíes, no hay 77 años de humillación. O sea, por eso es que estamos donde estamos, porque hay un negacionismo que impide avanzar en un debate. A mí me gustaría escuchar a algún israelí en un sentido autocrítico, preguntarle a juicio suyo qué han hecho mal en 77 años. Alexander, la situación de aislamiento nos quedamos sin tiempo. Sí. ¿En 20 segundos sirve o no el reconocimiento para algo? No, a menos que se cambie el gobierno radical en Israel. Mientras hayan israelíes en el gobierno que digan que los palestinos no tienen derecho a una tierra, que no tienen derecho a un Estado y que hay que matarlos, pues obviamente ese tipo de reconocimientos, ese tipo de beneficio, digámoslo así, cambian muy poco en el terreno. Como ya lo vemos en este debate, todo lo que tenga que ver con los israelíes y palestinos sigue siendo una materia de discusión importante y por eso en el debate de France 24 continuaremos haciéndole un despliegue importante para mostrar precisamente dos posturas como lo hemos hecho ahora. Gabriel Colodro y Alexander Montero, gracias por acceder a participar y discutir y compartir estas opiniones. La producción del debate de France 24 estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados con Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.